Elecciones BHTV 2026 inicia su primera edición en esta semana, hoy martes 17 de marzo del 2026, a 24 días de las elecciones generales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de 60, de 50? Qué rápido pasa el tiempo, 24 días. Y lamentable con la noticia que la di en otro programa, el fallecimiento de un candidato. Las elecciones se bañan de sangre, lamentablemente. He criticado de que este tema no se tome en cuenta porque es un poco discriminativo, así como estaba el último, no interesa, pues. ¿Qué hubiese sido si hubiese sido, por no mencionar nombre, uno de los primeros? Eso si hubiese sido, ¿qué pasaba? Olvídese. Pero eso es lo que tenemos, pues por eso la muerte de esta joven con este tema que también fue mediático fue padecido. Pues 2 semanas hablando de este tema y nadie hablaba de las elecciones. Bueno, nosotros sí, aquí en BHTV estamos comprometidos con esta cobertura especial que tenemos 2 veces a la semana. Invitamos a los candidatos que se comunican con nosotros. Obviamente hay muchos candidatos, pero damos la preferencia a los que se comunican, pues porque hay personas que están esperando que se les llame y así tampoco no es el tema. Nosotros no tenemos franja electoral, hay que hablarlo de ese tema así bajito, porque algunos dicen, yo no pago entrevistas. Bueno, de que hay la franja electoral ya le están pagando por la entrevista, en Canal 5, en Willax, en el 4, todo eso es pagado, no con la plata del candidato, sino con la plata, como dicen los periodistas, hay que repetir lo que dicen, con la plata de todos nosotros, porque ellos siempre mencionan esa palabra, los periodistas que ya están desapareciendo. Bueno, el día de hoy contento, ya que dentro de este trabajo que tengo me ha permitido conocer muchas personas de valiosa trayectoria, pero el día de hoy sí ganó. Si hay una encuesta, lo ganó nuestro invitado porque es un destacado profesional. Me saco el sombrero con él porque es una persona que no ha perdido tiempo. Los jóvenes deberían aprovechar el tiempo que a veces pierden y a pesar de todo lo que conoce y de todo lo que ha logrado, él sigue apostando por nuestro país y ahora va al Senado Nacional con el número 11. Hablo del señor Sandro Espósito. Sandro, buenas noches, bienvenido a BHTV Elecciones 2026. Muy buenas noches a la audiencia de BHTV y muy agradecido por la cordial invitación, don Ricardo Hurtado. Estoy aquí pleno de propuesta de cambio al país para que el elector tenga herramientas como para poder tener un voto responsable e informado. Eso es lo que falta, conocer a los candidatos, hacerlos visibles. Eso es lo que falta y esa es la labor de los medios de comunicación. Debate trae a lo mediático, porque muchos quieren que se peleen acá los candidatos o que el entrevistado les falte el respeto. Eso se hace viral en redes sociales y yo lo entiendo, pero eso no va a hacer ganar a ningún candidato, sino al contrario. Pero dejemos ese tema, esas estrategias de campaña. Nuestro invitado, voy a decir un resumen, porque si no vamos a pasar toda la entrevista mencionando su currículo. Director independiente, asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Economía, Banca y Finanzas del Congreso de la República, consultor senior en gestión empresarial, tecnologías de la información, experiencia del sector banca, finanzas, hidrocarburos, salud, seguros, administración pública y cooperación técnica internacional. Además, economista colegiado, maestro en política exterior y más títulos más caros que le dan una referencia importante. Ya que se ha hablado, don Sandro Espósito, de esta diferencia que hay entre la Cámara de Diputados y senadores. Uno de mis chicos practicantes me hablaba que le explique qué significa ser diputado o senador, porque hay mucha confusión. El Senado yo pienso que tiene una responsabilidad más importante. Usted cuénteme por qué acepta postular como senador en esta nueva Cámara Bicameral. Muchas gracias. Una introducción, ¿no? La Cámara de Diputados vendría a ser el 90% del trabajo que viene haciendo el Congreso de la República actualmente, ¿no? Donde está el debate, la iniciativa de ley y la discusión, el pleno, la elaboración de los dictámenes. Y la Cámara de Senadores tiene otras funciones, digamos, mucho más de mayor responsabilidad y de más alto cargo. Se nombra, aparte de revisar los dictámenes, aprobarlos, modificarlos o rechazarlos, también fiscaliza al presidente y al presidente de la Nación, a las altas autoridades del Estado, nombra a las altas autoridades del Estado, fiscaliza en el más alto nivel. Entonces hay una suerte de responsabilidad diferente y de una cámara alta que se le llama para que el resultado de esto tenga en el efecto
una mejor legislación. Ese es el fin, el objetivo, ¿sí? Ahorrar, ser más eficientes, ahorrar dinero, ahorrar horas hombre y tener leyes de calidad. Y esto en base a lo que hemos tenido. Bueno, los medios de comunicación también no informan adecuadamente. Hemos hablado que todo ha estado mal en el Congreso y yo siempre digo que no es así. No hay que poner en el saco a todas las personas. Lamentablemente en el Congreso todo se define por votos y es un tema que siempre va a ser así. No se trata de una sola persona, sino se trata de la bancada. Ustedes llegar al Senado Nacional, obviamente con la bancada de Fuerza Popular, ¿cuáles son las leyes que usted se preocuparía por revisar? Porque hay muchas leyes que se han dicho que son muy populistas, que los gobiernos han querido regalar el dinero. ¿Cómo poner, y usted que se especializa en banca, en economía, cómo poner un término medio? Porque también es válido que todos necesiten su dinero, la deuda social, eso es válido, pero también hasta qué punto. Ok, mire, realmente hay responsabilidad tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo para los resultados que esperamos de un buen gobierno. Pero pienso yo que la responsabilidad principal recae sobre el elector. Ahora en este punto de quiebre, en la crisis política permanente en la que nos encontramos, porque el Legislativo ha perdido credibilidad en el tiempo, es notoria así es. El nivel que tiene actualmente el Congreso y también el Ejecutivo. Entonces el elector hoy en día tiene esa gran responsabilidad de buscar a los mejores representantes para que sean nombrados, elegidos en este próximo quinquenio. Producto de ello podemos esperar, si es que son las personas elegidas, son las adecuadas, son los profesionales de buen nivel, podemos esperar un buen trabajo. Así como se ven las encuestas y las tendencias, es muy probable que mejoremos el nivel de ambos poderes. Y este equilibrio, porque va a ser un gobierno aparentemente de derecha o de fuerzas afines, podría traerle muy buenos resultados al país. Pero para ello se va a requerir entendimiento entre las bancadas. O sea, puede haber discrepancias y puede haber ataques y defensa en la campaña electoral, pero cuando lleguemos... Todos tienen que tener una misma visión. A ocupar una función y un cargo de alta responsabilidad, creo que el primer paso es la unidad. El segundo paso es el diálogo permanente, buscar los consensos. Y eso va a depender mucho del esfuerzo de las bancadas. Qué importante lo que usted nos dice, comenzar con el diálogo, ¿sí? Porque en los últimos años todo ha sido odio en la política y no se puede avanzar. Se habla también que no deberíamos tener ya presidentes vacados y se le echa la culpa al Congreso de la República. ¿Usted cree que esto vuelve a pasar en lo sucesivo? Creo que no, y apuesto a que no, tengo la esperanza. Así como el joven y el adulto mayor tienen esperanza de que esto mejore, necesitamos políticos que esa esperanza la convirtamos en realidad. Entonces, tengo yo la esperanza de que esto cambie. Estoy aquí en una etapa de mi vida que ya tuve logros profesionales, logros académicos, tengo familia, tengo hijas, o sea, realmente creo que en el balance he tenido éxito como persona. Y creo que es el momento de aspirar ya no a una pretensión personal, sino a una pretensión de más alto nivel, que es el propósito sublime de trabajar por el Estado y por la población en general, la población más necesitada. Pero usted es consciente, bueno, ya nos dijo del diálogo, es consciente que lamentablemente tenemos muchos candidatos, hay más de 10.000 entre senadores y diputados, tenemos presidenciales, y algunos de repente quieren entrar, pero no con esa reflexión que usted tiene, sino con otras ideas más malignas, y que eso nos puede causar un problema. ¿Usted cree que en este mes, estos 25 días, la gente ya pueda reflexionar y ponerse a evaluar a sus candidatos? Porque da miedo lo que pueda pasar. Claro, yo pienso que este mes, ojalá que tengamos la tranquilidad que tenemos en este momento y que no se altere el proceso electoral. Alterar quiero decir que hayan noticias que de alguna manera distraigan al ciudadano y al votante. Porque últimamente han habido procesos de la caída de Gerí, ocupó las noticias, sí, ocupó mucho tiempo el electorado. Lo del gas últimamente también. Y lo de Balcázar. Y lo del gas también. Lo del gas, bueno, eso no se pudo manejar realmente, ¿no? Es algo fortuito.
Y bueno, mal que bien, el tema se ha regularizado y esperemos que los precios también se regularicen, ¿no? A pesar de que hay una tendencia al alza del petróleo a nivel internacional. Piensa que el voto de confianza se le debería dar a la Premier para que esto continúe. Yo estoy seguro, a ver, en primer lugar creo que sí se le debe dar el voto de confianza, salvo que haya pues un error pues garrafal, ¿no?, de este gobierno, pero creo que sí deberíamos darle el voto de confianza. ¿Por qué? Porque no debemos esperar mucho de este gobierno, más bien debemos fiscalizarlo, estar cerca a este gobierno y que termine la entrega de cargo al 28 de julio, o sea, que no hagan nada realmente, porque eso no va a cambiar la brújula, ni siquiera va a cambiar el escenario político para el próximo gobierno. Yo creo que lo mejor que nos puede dar Balcázar es la tranquilidad. Un gabinete de ministros que se dedique a trabajar, a llevar el barco tranquilamente, con una brújula hacia el norte, y que haga la entrega de cargo de manera eficiente. Va a tener el tiempo suficiente para hacer una buena entrega de cargo al próximo gobierno. Qué bien que usted acepte este tema, porque lastimosamente ustedes no tuvieron la culpa de este tema, porque si José Geis se hubiese quedado, hubiese habido más tranquilidad, y es lo que decía Fuerza Popular, al menos su lideresa, hubiese sido mucho mejor. Yo he discutido con muchas personas que me dicen, no se altera nada. ¿Cómo no se va a alterar si hemos perdido tantos días en estos temas? ¿Hubiese sido mejor no vacar al presidente Geis para usted? Para mí sí. Yo en todas las entrevistas que he tenido, que es más de 20, siempre sostuve que Geis debería permanecer. Más allá de las responsabilidades que tuviera, porque después del 28 de julio, definitivamente podría ser punible y podría estar pues detenido. No, y lo sorprendente es que ahorita no está detenido. Es lo mismo que decía Medina Bolote, y al día siguiente va presa. Exacto. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? O sea, no es por defenderlo, pero también a veces nos inflan las cosas. Es que han habido cálculos políticos para buscar masas electorales y ir sumando votos, ¿no? Porque a veces en el proceso electoral muchos buscan bolsas de votos, digamos, de ciertos sectores de la población, y van diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y van por donde creen que pueden captar algunos votos. Y a veces eso es un boomerang. Se puede ver, y espero que sea así, en el caso de Renovación Popular, ¿no? Porque ellos de alguna manera provocaron esta situación de manera irresponsable. Así es, señor Sandro Espósito está con nosotros acá, candidato al Senado Nacional con el número 11 por el partido que lidera Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Vamos a ir a una pausa comercial de minutos nomás y regresamos aquí en BHTV Elecciones 2026. Seguimos aquí en BHTV Elecciones 2026. Ricardo Hurtado con ustedes en esta vitrina que visibiliza a los candidatos. Esa es la idea, que conozcamos a los candidatos, escuchamos sus propuestas, analizamos todo este tema, porque ya no tenemos tiempo, tenemos que votar. Son 5 columnas, hay una columna de siempre tratamos de graficar, no tenemos el cuadro, pero nuestro equipo de producción debería trabajar en ese tema. Tenemos la columna del voto para presidente y vicepresidente, la primera columna, después viene, me parece, Senado Nacional, y después Senado Regional, de ahí viene diputados, que es la cuarta, y Parlamento Andino es la quinta. Cada uno puede votar, si es hincha de un partido, vamos a hablar de Fuerza Popular y del señor Sandro Espósito, deberían en las 5 columnas marcar la K, que ya va a estar ahí, la K, la marcan, y en la sección de Senado Nacional hay 2 cuadrados, que es el voto preferencial, ahí van a escribir el número 11 en un cuadrado, y con eso ya usted estaría votando por nuestro invitado especial, don Sandro Espósito. Antes de las propuestas, quería hablar de las encuestas, don Sandro. Ayer nos atacaron por todos lados con encuestas, y ya la población dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? Vemos encuestas que bajan, suben, se mueven, se acomodan, es algo bien extraño, y después de una entrevista baja un candidato o lo suben. Sí. Se está perdiendo esta seriedad, digamos, o sea, ¿cómo ve? Yo pienso que las encuestas no reflejan el 100% de la tendencia de la votación. No es una fotografía del momento, como se dice. Yo, si fuera de los medios, yo invitaría a las principales fuerzas encuestadoras y los entrevistaría y les pediría que frente al público muestren la metodología que utilizan y cómo preguntan, porque las preguntas a veces son sugestivas. Así es. Entonces, y los resultados, por lo tanto, son más o menos diferentes, ¿no? Porque vemos ahora que por un lado
hay una suerte que Renovación Popular tiene 16, 17% de los votos, y por otro lado tiene 10. Sí, bueno. Pero sí vemos en el horizonte que Fuerza Popular se mantiene entre 9 y 10% en todas las encuestadoras. Y debajo, el otro batallón, también hay sorpresas, ¿no? El que está tercero, cuarto y quinto, Sí, está, ahí sube uno a veces y baja. desaparece del pelotón, ¿no? Sí. Entonces sería bueno entrevistar a las principales encuestadoras del país y que muestren al público cómo trabajan. Eso nos daría cierta claridad para tener cierta sensación de seguridad frente a lo que están mostrando. Pues bueno, dentro de las propuestas de llegar al Senado, me imagino que los congresistas de su bancada podrían tocar este tema y también el tema de la vacancia de los presidentes, lo que hablamos al inicio del programa, porque de alguna manera la democracia no es tan pura como se dice. No es posible que en una elección tengamos tantas situaciones, deberíamos todos estar pensando en las elecciones y todos estos temas de alguna manera distraen un poco. Debería haber, aunque son temas muy calientes que a veces no se quieren tomar, o el tema de la libertad de prensa también, que yo lo he criticado acá, pero si hablamos de la libertad de prensa, todos van a salir a discutir este tema. Señor Sandro Espósito, usted dentro de los proyectos que tiene la bancada, o sea, la Cámara de Diputados y usted como senador, se habla mucho de la inteligencia artificial, creo que ese es, digamos, su bandera de usted. ¿Cómo se podría tener un Estado digital? En muchas conferencias yo he escuchado esto, el Smart City, la ciudad Smart City, pero hablamos y no tenemos una conectividad. ¿Usted tiene alguna propuesta? Es cierto. Mire, la transformación digital en el Estado depende, para las entidades del Estado depende de una Secretaría de Gobierno, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se llama Secretaría de Transformación Digital. Y esa secretaría realmente más es normativo que vinculante. Entonces, ¿No le parece muy pequeña esa? Exacto, yo creo que podríamos elevarlo a un nivel de viceministerio antes de que exista todavía un ministerio de tecnología, ¿no? Este viceministerio hay que empoderarlo y darle capacidades para ser vinculante, de contrataciones de gente especializada y poder implementar soluciones transversales en todas las instituciones del Estado. ¿Eso qué nos va a permitir? Más allá del uso de la inteligencia artificial, le estoy hablando de la transformación digital. La digitalización, la rapidez, digitalización, digamos, ¿no? Todo documento electrónico, ¿no? En primer lugar, no los expedientes, las solicitudes. Uno a través del teléfono podría hacer cualquier operación, cualquier solicitud con el Estado. Que hasta ahorita en estos momentos piden copia de DNI en muchas instituciones. Algunas se puede, pero no otras. Debería estar integrado. Todo lo que sea tramitología debería estar integrado aquí. Y para más allá, yendo a la seguridad ciudadana, podríamos tener integrados pues todas las instituciones que están relacionadas con la seguridad, ya sea con la prevención o el castigo. O sea, podría trabajarse pues la municipalidad, el serenazgo, la Policía Nacional, el Ejército. Habla de la base de datos porque hubo una discusión una vez, porque me dicen, imagínate los serenos teniendo la base de datos de las personas. No necesariamente, tendría que ser un grupo de élite que maneje la seguridad centralizada bajo la tutela del Ministerio del Interior. O sea, no podría estar en manos del serenazgo información reservada. No, que es propia de cada uno. O sensible. No me refería a eso, ¿no? Con el uso de la tecnología, ya yendo con la aplicación de inteligencia artificial, yo tengo el propósito de llevar un proyecto para el uso obligatorio de la inteligencia artificial en la gama gerencial del Estado. Claro. Todo el personal directivo del Estado que sea entrenado y sea de uso obligatorio. Ya se vería qué tipo de licencias adquirir a nivel de todo el Estado. Se podrían negociar grandes paquetes de licenciamiento. Y esto reduciría el 20% aproximadamente del presupuesto nacional. Por la transparencia, o sea, baja la corrupción. Ya bajarían también las contrataciones de menores cuantías, que son de 8 UITs, de 45.000 soles hoy en día. Y también las contrataciones de asesorías y consultorías. Ese frente, trabajando con inteligencia artificial, va a permitir ese ahorro. Y ese ahorro de 250.000 millones en los 5 años de gobierno, que he calculado porque son datos de Contraloría General de la República, podrían redireccionarse a sectores de mayor necesidad: salud, educación, infraestructura y seguridad. Todo con tecnología. Por ejemplo, en la educación. Los chicos hoy en día, la educación escolar en el Perú tiene 50% de falta de conectividad. 50%. Si eso no se resuelve, no hay tecnología que se pueda montar. Así es. Primero tenemos que resolver la conectividad del país. Pasó en la época de la pandemia con las famosas tablets. Precisamente.
Posteriormente debemos implementar tecnología de punta, o sea, una educación moderna. Yo le aseguro que como en otros países ya se viene realizando, se están modificando las currículas. Sí. Bajan un año, o sea, ya no se estudia 5 años de secundaria, sino 4, ya no es 5 años de carrera, sino 4 años de carrera, porque ya es obligatorio el uso. Pero como usted dice, adecuarla, porque también la crítica de la inteligencia artificial es que muchos jóvenes la aprovechan, pero descuidan mucho el aporte del ser humano, o sea, todo lo quieren hacer con inteligencia artificial y son menos capaces de algunas cosas. Yo he discutido con muchos jóvenes que todo lo quieren, yo le puedo decir una carta y ya nadie se rompe la cabeza pensando, sino lo hace, que podría ser beneficioso, pero yo digo, para los jóvenes, ¿esto no traería problemas en el futuro? Pero para eso están las escuelas. Las escuelas, en las currículas hay que enseñar a pensar, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero de sistemas no puede salir sin haber llevado cursos de jefatura de proyectos, ni de análisis de sistemas, ni de lógica. O sea, eso es una parte de la formación. El curso de inteligencia artificial es una herramienta. No quiere decir que va a sustituir al hombre, ¿no? El hombre tiene que dar el veredicto final del output de la inteligencia artificial. O sea, todo lo que sale hay que revisarlo, nos va a reducir tiempo, una maravilla. Las tesis, imagínense, las tesis para los profesionales. ¿Cuánto profesional? Pero más caro, pues, ¿qué? Claro, ¿cuánto profesional no se titula? ¿Por qué? Porque no hace la tesis, porque la tesis es un trabajo de investigación y no todos son investigadores. Yo calculo que investigadores debe ser el 5% de la población universitaria. Y sin embargo son buenos profesionales, pero no titulados, solo tienen bachiller. Entonces yo pretendo también llevar al Congreso, a través de bancada, un cambio en la ley universitaria, ¿no? Que se permita la competencia y que el tercio superior en esa competencia de los 5 años tenga el título directamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sale titulado sin hacer una tesis, pero pertenece al tercio superior, quiere decir que es un buen estudiante. El resto podríamos pensar que todavía tiene que ir con mecanismos diferentes. Entonces, eso va a ayudar muchísimo a la titularización de los estudiantes y buscar las maestrías, buscar los doctorados que sí se requieren. Entonces, habría una suerte de mejora en el nivel del profesional, porque lo hace más competente. Qué bien que hable del tema de la educación. Hay más de 2 millones de jóvenes que nos están viendo, bueno, no sé si nos están viendo, pero jóvenes que todavía no han decidido su voto y están preocupados por el tema de la educación, de la experiencia, esa famosa experiencia. Yo veo que se critica mucho en este análisis los candidatos, cuando se encuentra un candidato joven, dice, ¿qué experiencia tiene? Y es algo falso porque usted sabe que para el Congreso no se han cambiado las leyes. El Congreso no está lleno de gente así como usted, con muchos logros. Eso sería lo más valioso, no lo dudo. Pero las leyes son las leyes. Y al joven se le critica de no tener experiencia. ¿Cómo se le puede dar al joven experiencia? Porque en algún momento tiene que trabajar para el Estado. Mira, Fuerza Popular tiene un programa para los jóvenes, precisamente para resolver el problema de la primera oportunidad de trabajo y para su primer emprendimiento. Hay programas de subvenciones, de la licencia cero que le llaman, para que alguien pueda abrir rápidamente una empresa con costo bajísimo y darle 3 años al emprendedor joven, 3 años. Estamos hablando de emprendedores nuevos, 3 años de no pago del impuesto a la renta. Les damos las facilidades, acompañamiento de la SUNAT para que sean empresarios exitosos. Qué bien. Porque de cada 10 empresas, 9 mueren en el camino. Sí, pues, solo una sobrevive. Tiene su empresa y si queremos emprendedores que van a dar impuestos en el futuro, que van a generar empleo, hay que motivarlos. Apoyarlos. Entonces, esos programas integrales tienen que llevarse a cabo y eso lo puede hacer Fuerza Popular con un buen programa de gobierno. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a continuar hablando con don Sandro Espósito de otras propuestas y de algunos temas importantes en este momento, como la inseguridad ciudadana. Es un tema latente, todos quieren escuchar esta respuesta que obviamente la da el gobierno central, en este caso Fuerza Popular, de llegar a ser gobierno. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos siempre en BHTV Elecciones 2026. Seguimos aquí en BHTV Elecciones 2026, hoy martes 17 de marzo, Ricardo Hurtado con ustedes en esta primera edición de estos programas habituales que son nada más por temporada. Ya a partir antes del 12 ya nos despedimos y seguimos con nuestro programa, bueno, que todavía lo estamos haciendo en Punto Municipal. Siempre un poquito de propaganda para nuestro programa, pero contento de estar aquí en BHTV.
TV. Gracias a todas las personas que nos ven, ya que tenemos mucho alcance en todo Lima Norte, Caraballo, Ancón, Puente Piedra, Independencia, en Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María, Pachacamá. Tenemos todo el norte y el sur y parte de nuestro país con distintos operadores, con Win TV. Los condominios, me dicen, ya tienen Win TV y nos están viendo, por eso el saludo a todos ellos, el respeto siempre a todos ustedes, que es lo más importante. Seguimos con nuestro invitado especial, don Sandro Espósito de la K de Fuerza Popular. Él va con el número 11, fácil de recordar, 11, no vayan a poner un 1 y después el 1, porque muchos candidatos me dicen que ese es un problema que tienen, el 11, y el otro recuadro pueden poner el número que quieran, pero el 11 es de nuestro invitado Sandro Espósito, que de verdad, Sandro, sería un golazo tenerte, porque necesitamos, como tú lo decías al inicio del programa, un Senado, porque la oportunidad es buena, porque es un Senado nuevo, no es el Congreso habitual, y no es que desmerezca a los diputados, va a ser la Cámara de Diputados, ustedes son los congresistas, usted va a ver casi lo mismo. El Senado, me imagino que es en otro ambiente, pero no se trata del ambiente, sino que se supone que son personas más reflexivas, personas que pueden, bueno, no sé si la palabra pensar mejor les puede doler a los otros, pero personas con la madurez para analizar estos temas y cambiar la imagen de ahora de la Cámara, que vamos a tener las dos cámaras, hay que buscar este tema. Por eso en el Senado, bueno, en todo sentido hay que elegir bien, pero en el Senado hay que poner más ímpetu en los candidatos. Por eso aquí tenemos a Sandro Espósito, número 11. Sandro, antes de pasar a otro tema de la inseguridad, únicamente para acotar algo de la inteligencia artificial y de la digitalización, más en este caso, yo hace unos años hablé con un alcalde de Cerro de Pasco, me parece, hablo 6 años, 8 años. El alcalde estaba muy emocionado, me dijo: Ricardo, he conseguido y voy a digitalizar toda la municipalidad. Y ahí voy a comenzar papel, la corrupción. Todavía emocionado. Cero papel. Cero papeles. Todavía nos invitó un equipo de punto municipal. Los chicos tuvieron que ir. Yo no me atreví a viajar porque le tengo temor a las alturas, hay que decirlo. Pero viajaron los chicos, todo. Se hizo la ceremonia, todo. Todo bacán. Pero a los 2 o 3 días me llamaba el alcalde y me decía: Ricardo, no se puede con esto. Todo el personal se le puso en contra. Nadie quería aceptar este tema porque se acababa el trabajo fácil, pues, para no decir la corrupción. Se les acababa, pues ya estaban acostumbrados a que todo era negocio. Con la digitalización, todo pasaba por un sistema que le llegaba al alcalde. O sea, no había trampa de ningún funcionario, de ningún gerente. Y ese es un tema complicado, te lo digo porque el país está lleno de corrupción, que Fuerza Popular, de llegar a ese gobierno, va a tener que manejarlo bien. De esa manera, ¿entiendes esa situación? Claro que sí, eso se llama resistencia al cambio, en algún término, si queremos darle un nombre propio, ¿no? Mire, yo he dirigido proyectos, tengo 40 años en dirigiendo proyectos en tecnología de innovación, soluciones para negocios, y recuerdo algo similar que lo que usted cuenta, que fue en eSalud. En eSalud implementamos un sistema, el SAP, que es un sistema internacional, que íbamos a mejorar el manejo de los almacenes de medicinas, porque había mucho robo, mucha desaparición y una mala administración de las medicinas. Así como de las adquisiciones de la institución, o sea, todo el sistema logístico de compras. Y se mejoró, se implementó y hubo resistencia al cambio. Y también se pretendía, pero ¿cómo logramos derrotar eso? Le voy a contar. Y también había otro proyecto que era para cambiar el sistema de gestión hospitalaria. Eso era más duro todavía porque había un rechazo del cuerpo médico. El cuerpo médico con sus recetas a mano, ¿no? Todo iba a ser electrónico. Entonces hay una resistencia que hay que derrotar. Bueno, y hay metodologías que buscan derrotar esta resistencia, que efectivamente lo hacen, ¿no? ¿Cómo se hace? Que el proyecto nace de la gerencia general, número 1. Tiene que estar involucrado el gerente general como jefe del proyecto. Se juntan los mejores representantes de cada área involucrada en el proyecto y se trae alguien que conoce el sistema desde fuera, que conoce el producto. Y ese de fuera trae especialistas. Si hay que tratar con médicos, trae un especialista de fuera que es médico y de alguna manera es un psicólogo dentro del proyecto, ¿no? Que va resolviendo los problemas. Todo ese equipo sale fuera de la institución y se van a un local propio. Y en ese local viven durante un año hasta que se implemente el sistema. Entonces son metodologías que dan resultados cuando uno quiere hacer un cambio significativo. Ahora, se puede llevar equipos mixtos, se puede ir viendo la realidad de cada
institución. No es algo inmediato, obviamente. Con un poco de estrategia y buena metodología se puede resolver. Mire, cómo hemos llegado, hablamos siempre de la corrupción de todos los lugares, de la policía, todo, pero también hay corrupción en los médicos, ¿sí? Porque las famosas visitadoras médicas, no las de Pantaleón, sino las visitadoras médicas, usted las ve siempre en los consultorios, pues, si le llevan el regalito al médico, a veces propinas y situaciones para que el médico recomiende el laboratorio, y son medicinas más caras. Bueno, temas que existen en nuestro país. El tema pendiente de la inseguridad ciudadana. ¿Cuál es el plan de trabajo de Fuerza Popular? Algunos dicen que Keiko, y ahí viene el machismo, pues por ser mujer va a ser débil en este tema, pero el referente de su padre es lo mejor que puede haber, porque Alberto Fujimori derrotó esta lacra que tuvimos, el terrorismo, que fue más fuerte que lo que tenemos, sino que los jóvenes no conocen. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular de ustedes? Voy a añadir algo más que hizo el señor Alberto Fujimori, ¿no? Yo recuerdo que creo que el año 97, 98, hubo una ola de secuestros tremenda en el país, ¿no? Y no se podía resolver el secuestro. Y se cambió la ley, se dio cadena perpetua a los secuestradores, se empoderó a la policía en inteligencia, se capturaron a los secuestradores y desaparecieron. Todos presos. O sea, ahora todo el mundo paga su libertad, no sé, el sistema de justicia se ha deteriorado. O sea, ¿usted cree, no es un tema de la policía? No es general, es toda la cadena del valor del sistema de justicia, ¿no? Desde la policía, la fiscalía, ¿no? Que es el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE. O sea, todo está de alguna manera deteriorado, llamémoslo con ese adjetivo, ¿no? Y hay que mejorar, o sea, el equipo de personas hay que empoderar, hay que ser selectivos, hay que tener, pues, de repente para este tipo de cargos en el INPE la lectura, el detector de mentiras, exámenes toxicológicos, analizar bien el currículum de las personas. O sea, esto está fallando porque las autoridades no son competentes. Yo pienso que para poder resolver los problemas hay que tener un buen equipo de gobierno en todos los frentes. Mano firme, usted Mano dice, firme también, la ley de autoridad. O sea, Keiko, por ser dama, va a tener esa fortaleza. Claro que sí. Si bien es cierto, el plan establece, por ejemplo, 10.000 patrulleros, cámaras tipo dron con reconocimiento de rostros, mejorar lo que se tiene, 1.000 comisarías. Entonces hay mucho que se puede implementar, el plan es bastante bueno, pero si no tenemos un equipo de personas eficiente a cargo de ello, por más tecnología que tengamos, siempre va a haber la corrupción, y si la corrupción existe no va a haber ninguna solución que se pueda dar. Sí, porque escuchamos algunos candidatos que por la campaña se ponen muy populistas, pues muy fuertes. Unos dicen, vamos a votar a todos los venezolanos, vamos a matar a los homosexuales, y situaciones que escuchamos para de alguna manera ganar los votos posibles. Pero sin mucha violencia se puede hacer muchas cosas. Claro que sí. El tema de los venezolanos es otro aspecto, ¿no? Que varios gobiernos lo han querido hacer, claro, pero algo falta. Ya está el problema, ya existe, ¿no? Sí. Si bien es cierto, comenzó con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que no hizo un filtro adecuado, pero ya existe. Él tuvo la culpa. Entonces tenemos que ver cómo lo resolvemos, ¿no? Yo pienso mucho en la diplomacia comercial. Ahora que Venezuela, por ejemplo, está bajo la tutela de los Estados Unidos y está en tránsito a mejorar, o sea, su sistema de gobierno podría cambiar, podría volver a la democracia. Y eso nos puede Pensemos positivamente, sí, ¿no? Sí. Y eso también nos podría favorecer, no el hecho de hacer un puente para que los venezolanos vuelvan, sino podríamos sacarle provecho de país a país. A nosotros, ¿cuánto nos ha costado tener 2 millones de venezolanos en el Perú? Realmente, si lo vemos en números, podríamos estar hablando de 250.000 millones de soles, ¿no? En los 10 años que hemos tenido esa migración. ¿Por qué? Porque es parte consume los servicios del país, ¿no? Entonces son parte del consumo del presupuesto nacional. Entonces ese número podríamos sentarnos diplomáticamente y conversar con el gobierno de Venezuela, con la competencia que sea. Y podríamos ir resolviendo de ida y vuelta este tema, ¿no? ¿Cómo nos favorecemos? Por haberlos ayudado. Y de la misma manera también yo tengo otro planteamiento, que es Petroperú. Ah, sí. Petroperú, todo el mundo dice que lo cierren. Yo pienso que deberíamos primero pensar en que podamos vender el 49% de las acciones, pero a un buen postor, o sea, a alguien que traiga tecnología y apueste por el Perú y recuperar ese dinero en años. Ahora que Venezuela está en manos de los norteamericanos y además es un país petrolero, ¿por qué no pensar en hacer diplomacia comercial con ellos también?
para darle el paquete de 49% del accionariado y el 51% que siga en manos peruanas. Y ver cómo modificamos, cómo arreglamos este problema. Por lo menos intentarlo, ¿no? Sentarnos a buscar ese tipo de soluciones. Sí, hay que recuperar porque tampoco vendiendo Petroperú vamos a perder todo lo que se ha gastado, pues de alguna manera tenemos que recuperar. Vamos a ir a una pausa comercial, la última del programa. Miren qué rápido se ha pasado este bloque de entrevistas. El día de hoy estamos con Sandro Espósito, candidato al Senado Nacional con el número 11 por el partido Fuerza Popular. Pausa comercial, retornamos, amigos. Jóvenes que están acá y de alguna manera ellos también están aprendiendo. De repente nuestro invitado se lleva el voto de Valeria, de Katy, de Isabel, de Rafael, porque ellos están perdidos, ellos todavía no saben por quién votar y necesitamos escuchar. Lastimosamente hay pocos medios, ustedes pueden decir hay muchos, pero hay pues diferencias. Hay medios que no tienen esa objetividad que deberíamos tener, que un poco más y dicen yo soy de este partido. Como yo decía, se ha perdido en el periodismo. Antes, ustedes, de repente los jóvenes no saben, un periodista deportivo nunca podía decir, o sea, nunca uno se iba a enterar si era de la UDO o de la Alianza. Nunca. Yo he trabajado con muchos periodistas, Gustavo Arnechea, Bengolea, Julio Meléndez, que ahora los tres están en Canal 7, les hablo de hace muchos años, y yo no podía saber de qué equipo eran, y no te lo decían, porque era su objetividad. Y el periodismo de antes así, un domingo uno veía en su casa la revista dominical en esa época, no sé si Panorama tenía otro nombre, pero uno veía informes, o sea, trabajados, o sea, era esa independencia, pero de ahí todo se prostituyó, hay que decirlo así, porque comenzaron a politizar el periodismo y todo era venganza, se agarraron con la candidata de Fuerza Popular, pero hay que decirlo, tantos años la tuvieron, la sacaron de la cárcel, la pusieron para que al último todo fue negativo, o sea, no hubo culpabilidad de ella. Y bueno, de su padre pues estuvo en la cárcel, pasó muchas situaciones, pero a eso debemos volver, a la objetividad. Ya los programas parecen comprados y esa es la debilidad que tiene la democracia en estos momentos. ¿Para qué entonces postulan tantos partidos? Deberían postular nada más los que tienen más dinero. ¿Para qué 39? Es como un engañamuchachos. Pero así estamos en esta reforma electoral. Continuamos con nuestro invitado especial, Sandro Espósito. Ya lo han escuchado, hay muy buenas propuestas, don Sandro. Otra propuesta que usted tenga en mente. A ver, quería mencionarle que, para que la gente me conozca, sí. Para trabajar por el país, yo creo que yo he vivido etapas duras, que es el común de la gente, es el común denominador, ¿no? He sido pobre, muy pobre, me ha costado mucho salir adelante. Para mí era impensable de repente pensar en tener una casa propia. Hasta los 18 o 19 años yo multiplicaba el salario mínimo, decía me voy a pasar 50 años ahorrando sin gastar un centavo y no voy a alcanzar. Entonces habían otras salidas, que era el estudio, ¿no? Yo me formé, tuve la suerte de recibir estudios por parte del Estado, la primaria, la secundaria, el pregrado, la maestría y el doctorado, todo se lo debo a mi país. Y he tenido oportunidades, en base a esto, he tenido oportunidades de trabajar en el sector privado. Y eso me sucedió. Yo tuve la suerte de entrar a uno de los mejores bancos del país, bastante joven, donde también fue entrenado en tecnología, y de allí empecé a desarrollar mi vida en tecnología, donde ya llevo más de 40 años. Y he sido empresario también, he trabajado en cooperación internacional, en un país muy pobre que es Sao Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea, África Oeste, donde el sueldo promedio era $5 al mes. Imagínese usted el nivel de pobreza, ¿no? Un país sin recursos. Entonces, cuando uno tiene contacto con la pobreza y la ha vivido, es sensible a esto. Entonces, esa sensibilidad a uno lo hace solidario, lo hace humano, hace que usted pueda agradecer al país estando en vida en una posición privilegiada, ¿no? Y donde usted pueda devolverle al país de manera de agradecimiento todo lo que usted tiene, ¿no? Su conocimiento, su experiencia y su buena voluntad. Entonces, hablando de la pobreza y la inseguridad, bueno, yo he transitado por La Victoria, pues, mucho tiempo, ¿no? He crecido en Matute. Ya. Entonces, la inseguridad siempre ha estado muy cerca a mí. No le pregunto de qué equipo de fútbol es para que no reste votos. No, pero... no, ni sume ni reste.
Entonces eso hace que uno sea pues una persona sensible, ¿no? a lo que la población siente. Mire lo que usted ha dicho, sí, y es algo que coincido, ese tema de la vocación de servicio, ¿sí? Que un candidato debería llegar con esa idea, ¿sí? De devolver lo que le han dado, a veces también se dice populistamente que yo estoy en contra, no recibir sueldo, tampoco no es ese tema, porque hay muchos populistas, pero de alguna manera hacer todo lo que se ha aprendido, todo lo que usted ha vivido en bien de los peruanos. Usted ha podido irse a otro país, como me dice todos los éxitos que ha tenido, pero... He viajado mucho, sí. Pero se ha quedado en el Perú. O sea, sí, he tenido la suerte de viajar por mi profesión. Por su profesión. He estado una docena de veces en Silicon Valley, en años seguidos, he visto la tecnología de cerca, los headquarters, ¿no? Y siempre visitando las grandes casas de software, las grandes casas de soluciones tecnológicas, y eso me permite pensar, me permite plantear soluciones de manera de arriba para abajo. Ya. Entonces, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, ver el nivel del Estado y todas las necesidades que se tienen para que llegue finalmente a dar un buen servicio a la población. Y de repente algo optimista para acabar con eso, no solo hacerlo con los candidatos, porque a veces no hay ganas del optimismo, pero hay que contagiar a la población. Usted podría decirle al televidente de que todas las cosas que estamos padeciendo de alguna manera pueden cambiar, porque hay mucha gente que dice este nuevo Congreso, estas cámaras, igual, sí, o el próximo presidente igual lo van a vacar en el 2028, en situaciones así. ¿Cómo explicarles de que todavía hay una oportunidad de esperanza en nuestro país, señor Espósito? Existe, porque tenemos hoy la tecnología a la mano, y la tecnología nos permite auscultar, indagar sobre cualquier persona que hoy día se presenta como candidato. Entonces creo que podríamos por lo menos tener una idea formada sobre la persona que queremos que nos represente, ¿no? Podemos ver sus antecedentes, podemos ver su trayectoria académica, su trayectoria profesional, su trayectoria empresarial, su conducta en general. Entonces creo que tenemos herramientas para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia que en las manos del elector está el futuro del país, más allá de sus autoridades. Sus autoridades son elegidas por el ciudadano elector. Entonces yo creo que hay que compartir la responsabilidad. No solamente debemos cargarle al funcionario público el desastre que hoy en día vivimos, ¿no? Este desastre se debe también a que hemos elegido mal. Hemos estado descuidando este tema. Hemos descuidado mucho nuestro sistema democrático que nos permite elegir cada 5 años a las autoridades. Muy bien, bueno, hemos estado con el señor Sandro Espósito, candidato a el Senado Nacional. Es algo nuevo, hay 2 senados, como les decía al principio del programa, Senado Regional, Senado Nacional. En la columna de Senado Nacional poner el 11 de Sandro Espósito, y con eso tendremos un Senado distinto, podemos decirlo, ¿sí? No he entrevistado a muchos candidatos al Senado, pero ya tengo a uno, pues. ¿Cuáles son sus palabras finales? Muy bien, gracias por ese gesto. Don Sandro, no, porque todos, hasta los periodistas, necesitamos informarnos. El voto no debe ser sí, con el hígado y decir, no voto por mi amigo. También nosotros tenemos que investigar. Y el día de hoy hemos hecho una investigación televisiva con su currículo y más que todo con lo que usted nos ha dicho, porque también a veces el papel es un tema, pero sus conocimientos, los valores, porque también la gente quiere personas que tengan esa empatía y que no se olviden después, porque muchos de los políticos llegan y después se divorcian de la ciudadanía, ya uno ni siquiera el celular los puede llamar porque están en otro mundo y así no debería ser. Sus palabras finales, ahí está su cámara, para la despedida y para que recomiende su voto. Me dirijo a las personas que aún no han definido su voto, que están indecisos. Yo voy a volcar toda mi experiencia y conocimiento y ganas a resolver con innovación los problemas que más duelen al país, que más duele al ciudadano. Yo creo que es el momento, es el punto de quiebre donde podemos cambiar las cosas, podemos cambiar el país y está en sus manos. Yo soy Sandro Espósito, candidato al Senado Nacional por Fuerza Popular, marcando la K y escribiendo el número 11, repito, la K y el número 11, podemos llevar el cambio y podemos ir por un nuevo destino.
Sandro Espósito ha estado con nosotros aquí en BHTV Elecciones 2026, candidato al Senado Nacional, como lo ha dicho, con el número 11 por el partido Fuerza Popular que lidera la señora Keiko Fujimori. Así que el 12 de abril ya tienen acá una propuesta importante. Bueno, se acabó el programa, amigos, se acabó el programa. Hoy martes 17, ya casi a mitad de semana, como le digo, los días pasan y pasan. Estamos a pocos días de las elecciones generales, que repito, son el 12 de abril. Usted dirá, pero ya sabemos, ¿no? Muchas personas no lo saben. Otro tema les comento. Va a empezar ahora desde las 7 de la mañana el inicio, ya no, antes sea a las 8, ahora de las 7 de la mañana. Les doy otro dato, otro chisme. Hay miembros suplentes, hay más miembros suplentes, son 3, o sea que las mesas se supone que se van a instalar más rápido porque hay más personal. Están yendo a la casa de ustedes a buscarlos y a capacitarlos estas 2 últimas semanas, me habían dicho los últimos domingos, así que hay que estar atentos. El problema es la cédula de votación, ya que así de 1 minuto, 2 minutos, yo no sé cómo va a ser ese laberinto, con tanta gente adentro, los personajes, imagínense, de 39 partidos, o sea, eso va a ser un tema, pero es lo que tenemos, como dicen los jóvenes. ¿Qué podemos hacer si es lo que tenemos? Esperemos que en la nueva Cámara de Diputados y Senadores también de alguna manera reforme este tema. Y no sé si de repente ya no estaré con ustedes o muchos de nosotros por la edad, pero esperemos que nuestros hijos o nuestros nietos en las próximas elecciones, que sean en el 2031, sea distinto. Y que recuerden lo que pasó en el 2026, porque de verdad es algo inaudito. No ha debido pasar, pero lo estamos viviendo. Que tengan ustedes muy buenas noches, amigos.